A continuación en Fides, Vida y Esperanza y San José TV, La Alegría de Catequizar, una presentación del Centro Nacional de Catequesis. En este día tan bello quiero cantar a mis amigos nuevos esta canción, que es más que una canción, es casi una emoción, es casi un sentimiento. Y aquí, con este sentimiento, quiero vencer la soledad y el tiempo. Quiero cambiar toda la frustración, volverla en ilusión, volverla en un anhelo. Quiero disfrazarme de canción y visitar tu corazón, originando una emoción que llene el profundo silencio. Más de que nos sirve una canción si no hay debajo una intención y esta terrible decisión de querer cambiar todo esto. Y aquí, teniendo ya este anhelo, quiero llamar a ustedes Cristos nuevos para luchar, porque este nuestro hogar se acerque más y más a los Cristos pequeños. Y aquí, con los Cristos pequeños, reconstruir la historia de este tiempo con más verdad, más vida y libertad. Aquí en este lugar la iglesia se hace pueblo. ¿Qué tal, amigos? Una vez más nos reunimos para meditar con todos ustedes en el mes de la Biblia los diversos encuentros que hemos estado teniendo del subsidio que se ha publicado para este mes de la Biblia. Estamos muy contentos de poder profundizar en cada uno de los textos bíblicos que se nos ofrece para este mes especial, así como también para que la catequesis aproveche estos subsidios que nos ofrece el Centro Nacional de Catequesis. Pues bien, vamos a trabajar el tema que se llama Convocados como Parroquia Sinodal, teniendo como modelo un texto muy conocido por todos ustedes y yo, de Hechos 2, 42 al 47, la primera comunidad cristiana. Pero partamos de una experiencia que todos hemos hecho fundamental. La pertenencia a una parroquia.
A lo mejor hemos nacido en ella y donde a la vez hemos sido bautizados. La parroquia pues se convierte en una comunidad importantísima para el crecimiento de la fe, pues en ella celebramos los sacramentos, participamos de la Eucaristía, oramos juntos y profesamos nuestra fe. Amén de la enseñanza, que hoy puede ser la catequesis, dentro de los procesos de evangelización que recibimos, la convivencia y el trato que tenemos con aquellos que la integran como nosotros. Yo creo que desde esa experiencia humana y religiosa, la parroquia tiene un gran significado en el caminar de todo cristiano. Pero también podríamos preguntarnos, ¿realmente es así? ¿Realmente la parroquia nos ofrece camino de maduración en la fe? ¿O a lo mejor es para muchos el templo o la capilla a donde vamos a rezar o a misa? Es decir, de alguna forma como circunscribimos la parroquia al ámbito de la casa cural, la capilla, el templo y las oficinas, y como que de ahí no pasamos. Es la oficina donde vamos por lo general a solicitar servicios, o la casa cural para ir a hablar con el cura párroco o con alguno de sus vicarios. Por cierto, ¿conocemos al párroco o a los vicarios cooperadores o sacerdotes coadjutores, como les llamamos? ¿Conocemos a los grupos y a los laicos y personas que trabajan dentro de la parroquia? ¿Qué debería ser una parroquia? ¿Nos sentimos parte de ella o solamente, como les digo, simplemente asistimos a misa y pare de contar? ¿Colaboramos con nuestra parroquia? ¿En qué? Dentro del tema de la sinodalidad que hemos estado viendo, ¿estaremos caminando juntos como parroquia? ¿Qué es para nosotros una parroquia de talante o estilo sinodal? Bueno, vamos a irnos al texto de Hechos capítulo 2, versículo del 42 al 47, que es muy conocido y que a lo mejor en algún momento lo hemos reflexionado. Dice así: eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían las posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días acudían juntos al templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al grupo a los que entraban por el camino de la salvación. Hechos capítulo 2 del 42 al 47. Pues bien, este texto lo redactó San Lucas, que a su vez había también redactado el evangelio que lleva su nombre, y nos cuenta cómo era la comunidad cristiana. Este texto ha producido ríos de tinta en lo bíblico, lo teológico, lo pastoral. Ha hecho soñar a los pastoralistas, a tantos cristianos que de una u otra forma decimos qué linda era aquella comunidad, qué preciosos esos tiempos donde nació la iglesia allá en Jerusalén. Qué bonito si se pudiera vivir hoy día esos elementos que nos cuenta San Lucas como parte importante de la iglesia. Efectivamente, podemos decir que esos elementos, la enseñanza, la comunión, la fracción del pan y las oraciones, eran o siguen siendo los pilares fundamentales de la iglesia y de toda comunidad cristiana si quiere ser fiel a lo que aquella comunidad vivía. Como también no dejamos de reconocer que el texto está bastante idealizado, porque llegó un momento en que también la iglesia no podía hacerse cargo de los pobres, pero fue un bello intento no solamente de vivir
esos diversos elementos constitutivos de la iglesia, sino que los dejó San Lucas como modelo para nosotros. Pues bien, este es un sumario. ¿Qué es un sumario? Es un resumen. Y como les decía, está estructurado en base a 4 elementos que constituían las columnas básicas o pilares de la vida de la iglesia o comunidad madre de Jerusalén. Vamos a irlos viendo. Primero, la enseñanza, que en griego se dice didaché, la enseñanza de los apóstoles, que hacía referencia al conjunto de la predicación apostólica normativa y fundamental para la iglesia entera. La comunión, que en griego se dice koinonía, indica la unidad de los creyentes, cuando podemos complementar el texto viendo Lucas 4:32, que dice lo siguiente: todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, y nadie llamaba propia cosa alguna de cuantas poseían, sino que tenían todo en común. Koinonía, que se manifestaba externamente en la solidaridad, en la comunión de los bienes materiales y en la total igualdad socioeconómica. El término koinonía, que aparece en la obra de San Lucas, lo encontramos únicamente acá. No se reduce a una unidad de ideales espirituales ni a la reunión de los creyentes durante el culto, sino que subraya la solidaridad y la igualdad económica que brota entre los creyentes de Jesús resucitado, los cuales, como ya hemos visto, tenían un solo corazón y una sola alma. Se abandonaban incluso los propios intereses, no por el deseo de ser pobres, sino con el fin de que precisamente no hubieran pobres entre los hermanos. No se trata tanto de un ideal de renuncia o de pobreza voluntaria, sino de una caridad concreta y realista. Como lo vemos en Hechos 2:45, dice que vendían las posesiones y las propiedades y las distribuían entre todos según las necesidades de cada uno. Luego, la fracción del pan. Es una expresión que con toda probabilidad indica la Eucaristía, que era celebrada durante las comidas en común en las casas, como lo vemos en Hechos 20, también, que se nos regala una hermosa información sobre la misa. Así aparece en algunas traducciones como subtítulo la misa de Tróade, donde se nos cuenta en Hechos 27, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. San Lucas subraya que eran comidas celebradas con el gozo de haber creído. Vamos a ver Hechos 16:34, Hechos 16:34, cuando dice, lo subió a su casa, puso la mesa y celebró con toda su familia el haber creído en Dios. Eso lo hizo el carcelero de Filipos. Y luego las oraciones. En la fracción del pan, por supuesto, que era la Eucaristía, se celebraba la presencia del Señor Jesús en medio de ellos, recordando cómo también en los peregrinos de Emaús, en aquel texto tan bello y tan conocido de Lucas 24:31 al 35, un peregrino extraño, que era en el fondo y lo era verdaderamente Jesús resucitado, se sentó a la mesa con ellos y partió el pan, es decir, sirvió la Eucaristía. Y luego las oraciones que hacen referencia muy probablemente a la práctica orante en el templo de Jerusalén a horas fijas, porque en la costumbre judía 3 veces al día se subía a orar al templo y era muy común. Si lo vemos en Hechos capítulo 3, Pedro y Juan iban un día al templo a la hora de la oración a las 3 de la tarde. Entre nosotros vendría a ser la hora nona. Como para todo judío de Jerusalén, el templo era frecuentado cotidianamente por los cristianos. Naturalmente, pues que aquellos cristianos todavía seguían siendo judíos, aunque habían conocido a Jesucristo, pero no dejaban en el fondo las prácticas judías como la visita al templo. Los primeros cristianos, por lo tanto, se insertan en el centro religioso de Israel en continuidad con el ejemplo de Jesús y de los discípulos que, como nos cuenta San Lucas, frecuentaban
visitaban el templo. Ya lo vimos también esa visita del niño Jesús al templo de Jerusalén en los relatos de la infancia a los 40 días de nacido, y luego la pérdida en el templo de Jerusalén, porque Jerusalén y su templo ocupan un lugar central en la presentación que hace San Lucas de la vida de Jesús y de la vida y los comienzos de la iglesia. Y dice, alababan a Dios, afirma San Lucas. La alabanza gozosa es también un rasgo de la iglesia como espacio y testigo del tiempo de la salvación. Los primeros cristianos alababan a Dios, tanto en el templo de Jerusalén como en las casas, y así la oración abrazaba la vida entera de los creyentes. ¿Por qué en las casas? Porque no solamente era el lugar donde vivían, sino porque la iglesia comenzó su experiencia religiosa y su talante de nueva comunidad en las familias donde los padres ocupaban un lugar especial. En especial también he de decir, valga la redundancia, que los creyentes del Nuevo Testamento vivieron su primera experiencia en familia, y la familia era la célula inicial o el núcleo fundamental de la iglesia en sus comienzos. Bien, ¿qué implicaciones sinodales podemos aprender de este texto tan conocido? El presbítero Mario Alberto Segura, director ejecutivo del Centro Nacional de Catequesis, así como las señoras Mónica Torres Castillo, Elvia Abarca Solís y Adriana Vázquez González, catequistas que trabajan acá en el SENACAT, en especial en el área de la formación, coinciden que cuando hablamos de la sinodalidad de la parroquia es una vida en iglesia sinodal desde la perspectiva de la pastoral en la parroquia, en la que cada uno de sus miembros colaboran, aportan y asumen el servicio evangelizador. Es caminar juntos sin perder el propio rol o papel desde el párroco hasta el monaguillo. Es la pasión o entusiasmo por el trabajo en común, sintiéndose todos como una gran familia, la de los hijos de Dios, con diferentes papeles de acuerdo a los propios carismas, pero todos juntos aportando en la construcción del reino de Dios como tarea de la iglesia. Y cada uno lo hace responsablemente. Esto se vive en una parroquia con plenitud parroquial, con identidad parroquial, donde los agentes se involucran en las diversas actividades pastorales, proyectos, celebraciones comunitarias o parroquiales, y no solo porque se solicita, sino porque aporta sus ideas, su ayuda, se involucra y se siente parte de la parroquia, no fuera de ella. La sinodalidad se construye en la obediencia, es decir, que los miembros de la parroquia caminan bien y al unísono en los diversos ámbitos de la pastoral. Lo contrario sería desobediencia, egoísmo y encerramiento, contrarios al espíritu sinodal. No crean, hay católicos que dicen, yo nada más leo la Biblia en mi casa, nunca voy a misa, rezo solo, ¿para qué voy a ir a la parroquia? Pues no está en comunión, ¿verdad? Así de sencillo. Vive una fe a su manera, una fe centrada en sí mismo, sin contacto con nadie. Pues sí, eso no es ni bíblico, ni pastoral, ni nada. Esto hay que decirlo con claridad, ¿verdad? Es necesaria la interacción entre los grupos de las parroquias, evitando eso que también se llama capillismo, es decir, grupos aislados, cada quien por su lado, cada quien haciendo lo que a veces le da la gana, no en comunión. Para que exista sinodalidad en la parroquia se ha de vivir de una manera nueva, que vive la comunión, el sentido de pertenencia, con una identidad que esté movida en primer lugar por la escucha y la gracia del Espíritu Santo y una misión clara y definida. Y ellos en su reflexión daban algunos puntos importantes desde la enseñanza del Papa Francisco, la importancia de la escucha. La comunidad parroquial ha de aprender a escuchar para encontrarse con la palabra de Dios. Una condición previa para la escucha es el silencio. Buscar la importancia del valor del silencio para el encuentro. De esto mucho nos habló el Papa Benedicto, como también lo sigue haciendo el Papa Francisco en sus enseñanzas. Luego la formación de los agentes.
buscando siempre la centralidad de la palabra de Dios. Es importante asumir lo que se entiende por formación en el sentido de moldear nuestra identidad cristiana desde el ser, saber y saber hacer. Me gusta esto último, saber hacer, porque cuando yo era un muchacho, el profesor de artes plásticas nos decía que el arte es saber hacer. Saber hacer. Y es un arte saber hacer en las parroquias. En el ser, preguntémonos, ¿cuáles actitudes, emociones y sentimientos necesitamos madurar para estar en situación de sinodalidad? En el saber, ¿qué contenidos o conocimientos necesitamos aprender para conocer qué es vivir en sinodalidad? Y en el saber hacer, en el arte de saber hacer, ¿cuáles habilidades necesitamos ejercitar para hacer sinodalidad? Hay que aclarar que sinodalidad no es el hecho de estar reunidos, no es el hecho de estar conviviendo, aunque haya que hacerlo, porque como hemos dicho en algún momento, la parroquia y la iglesia no podría vivir si no se reúne. Y ahí viene la dificultad de vivir esto, porque cambiarnos a nosotros mismos, las personas, supone demasiado desprendimiento y apertura. Modificar las estructuras implica transformaciones reales que dan mucho miedo, y no digamos la dificultad que trae proponer procesos y acontecimientos sinodales que se realizan de manera diferente a lo que hemos estado acostumbrados. Desde la eclesiología que nos está proponiendo el Santo Padre, el Papa Francisco, para realizar una sincera y profunda conversión pastoral parroquial, debemos superar la barrera de desigualdad que ha vivido la jerarquía y el laicado, que ha llevado a que no todos participen en los niveles de decisión eclesial. Esta será una tarea muy ardua y muy difícil, y a la vez un reto. Pues amigos, ojalá que todos los fieles y que todos nosotros, miembros de nuestras comunidades cristianas, tengamos ese pleno derecho de participar en instancias de decisión y de gobierno, que nuestras parroquias, diócesis y demás no duden en acoger la voz del Espíritu que clama al cielo por un cambio real, para que la iglesia salga de su anquilosamiento como a veces se encuentra y se disponga a ser signo creíble de un caminar juntos de hecho y de derecho. Eso es la sinodalidad a la cual se nos está invitando. Pues bien amigos, para que ustedes puedan profundizar en los contenidos que de alguna manera hemos venido trabajando con todos ustedes aquí desde la alegría de catequizar, desde el Centro Nacional de Catequesis, les invitamos a que puedan adquirir el subsidio entrando a la página web del Centro Nacional de Catequesis, cenacat.org. Luego se van a recursos. En recursos encontrarán la sección de animación bíblica de la pastoral, y allí el instrumento llamado Mes de la Biblia 2023 con su correspondiente afiche. Aprovechen este material que con tantísimo cariño hemos preparado para todos ustedes. Que Dios les bendiga y hasta siempre. Más cerca de ti, más cerca de ella estaré. Señor, enséñame a confiar en ti. Mientras más te ame yo a ti, seguro de ella estaré. Señor, enséñame a esperar en ti. Enséñame a caminar, enséñame en ti a confiar. Quiero aprender, debo aprender
amarla como tú amaste a tu iglesia, respetarla y tratarla como un vasito frágil que es. Señor, debo aprender, Señor, quiero aprender, guíame, porque yo sé que mientras más cerca de ti, más cerca de ella estaré. Mientras más te ame yo a ti, más cerca de ella estaré.